Listo, no me hace falta Miguel, ¿verdad? Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los principales objetivos de las alianzas estratégicas? Evidentemente, reducción de costos, poder, como lo mencionaba Toño en su ejemplo, acceder a otros mercados, ya sea internacionales o aunque sea nacionales, pero que no conocemos o que no abarcábamos usualmente, aunque es uno de los objetivos. Poder tener acceso a tecnologías que a lo mejor en un principio pueden ser caras para nosotros y que solamente con la ayuda o con el apoyo de otra empresa pueda yo manejar mejor. Por ejemplo, tengo una alumna que su papá fue el creador de las máquinas fabricantes de conos de helados. No sé si ubican los conitos de helados que son así como, ay, se me fue la palabra, como charolitas hechas bola, son muy ricas. Nos comentaba la alumna que su papá fue el inventor de la máquina que hace esos conos artesanales, ¿no? No los típicos así de pico, sino los conitos estos, así como si fueran una cazuelita, ¿no? Entonces él dice que no crece su negocio, o sea, o no se asocia con otra empresa que le ayude a difundir o a invertir en más máquinas creadoras de este tipo de conitos por miedo a que le roben la idea. Entonces ahí yo me metí, de metiche, valga la redundancia, le dije, bueno, ¿y por qué no la registras, no? En el INPI, que su papi registre la máquina para que no llegue una empresa más grande y que le robe la patente, ¿no? Porque la verdad es que si lo piensan, digo, no es cualquier cosa. Yo no tenía conocimiento incluso que era una máquina la que fabricaba este tipo de conos. Yo pensé que eran los mismos señores del helado que hacían la forma de la cazuelita y así la vendían, ¿no? Entonces, en este caso, habría que considerar qué tanto le conviene al fabricante, al creador de esta máquina, asociarse, por ejemplo, con una empresa que se dedica a fabricar máquinas de este tipo para industrializar y poder vender más producto con el apoyo de más máquinas, ¿no? Pero bueno, ella está cierta que su papi no lo va a hacer porque es muy de la idea, y esto se los platico para que tomen en cuenta cómo en las pymes es muy común la ideología de los dueños de que no es que si me asocio con empresas más grandes o con otra persona, pues voy a perder la esencia de mi negocio o ya no voy a vender igual o cosas así, ¿no? Entonces, fíjense cómo ellos mismos son los que se ponen trabas a nivel visión para poder crecer, ¿no? Entonces, es otro tipo de objetivo, ¿no? El acceder a otras nuevas tecnologías, bloquear a la competencia antes de que me eliminen del mercado, pues mejor me lío con uno más grande, más fuerte que me proteja y que me asegure que voy a subsistir como empresa, cumplir obviamente con requisitos legales, desarrollar habilidades como el benchmarking. Recordemos que el benchmarking es el identificar las mejores prácticas de la empresa, de la industria, para yo aplicarlas a mi negocio de una mejor forma y, por supuesto, reducir riesgos de desaparición, por ejemplo, ¿no? Antes de elegir a un socio, pregúntense, ¿son compatibles mis objetivos como empresa con los de él? ¿Sí? ¿Son complementarios los recursos que yo tengo, que puedo aportar con los que él tiene? Nuestras culturas, esto es bien importante, por favor, ¿sí? La cultura organizacional. Ustedes podrán pensar, a mí es eso que no es importante, con que todos trabajen, está bien. No, o sea, es que de verdad, cuando hay una alianza y empiezan a colaborar los trabajadores de una empresa con los de la otra, híjole, empiezan los conflictos, ¿no? No, que ellos trabajan diferente o son muy selectivos o sí me explico, se dan ese tipo de dilemas que hacen que la empresa, las dos empresas se bloqueen, se puedan afectar de manera negativa. Entonces sí es importante buscar una empresa, un socio que maneje más o menos la misma cultura organizacional que yo. También hay que preguntarnos si hay posibilidad de conflicto en el mercado. ¿Qué es esto? Que haya confusión de parte de los clientes y de los compradores al respecto de la alianza que se genere. Lo que pasó justamente con Coca y Santa Clara, ¿no? Que muchos de los clientes empezaron a
identificar como ya no de calidad los productos Santa Clara porque los compró Coca, ¿no? Entonces, no, es que ya no saben igual, es que ya no los encuentro en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de confusiones es lo que se llama conflicto de mercado. Tengan la claridad de elegir al socio adecuado para evitar este tipo de confusiones entre sus clientes. Básicamente, entonces, el objetivo unificador de las alianzas estratégicas es que sea coherente con las empresas, porque pueden ser varias empresas unidas, no solamente en dos, que los objetivos de todas las empresas componentes de la alianza se vean alcanzados, se vean logrados, ¿sí? Y que si uno rompe la alianza, siga el proceso de éxito de la que quede o de las que queden, ¿sí? Por ejemplo, hay un concepto importante en japonés para tener en cuenta en las alianzas estratégicas que se llama keiretsu. El keiretsu es cuando se juntan empresas y realizan operaciones comerciales que a todas las empresas les interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les puse, justamente estas empresas que también son japonesas, se unieron, aunque ustedes no lo crean, para fabricar, distribuir y vender productos que a todas les beneficiaba vender. Entre ellas están LG, Samsung, Hyundai, Kia Motors, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vean este tipo de alianzas, se llama keiretsu, ¿sí? También hablábamos de la cadena de valor, que es muy importante cumplirla, respetarla, alinearla a los procesos de las alianzas y las fusiones estratégicas, en donde siempre hay que cuidar, tener de forma importante al mercado, a los clientes, la forma de distribución que yo haga de mis productos bajo un nuevo esquema de alianza. La comunicación es bien importante también, porque luego se nos olvida avisarles a los clientes que ya cambiamos de nombre, ¿no? Y entonces ellos siguen buscando el producto que antes compraban y resulta que ya no existe porque pues el nuevo socio comercial lo maneja diferente. Entonces es bien importante la comunicación, el diseño de producto, la tecnología que necesitamos utilizar o actualizar para poder trabajar en conjunto con la otra empresa, la logística que vamos a llevar a cabo. Muchas veces en las empresas que se alían o que se fusionan, no manejan la misma dinámica de distribución o la misma logística y puede haber incluso hasta fallas en entrega de producto. Evidentemente, nunca hay que dejar de lado la parte de investigación y desarrollo para constantemente estar alimentando los procesos de negocio de forma eficaz. ¿Cuáles son los tipos de eslabones según o de acuerdo con la cadena de valor? Es la parte de intercambiar productos con diseños nuevos o con marcas nuevas. Eso se llama swap en términos administrativos. Las joint ventures, que repito, son para efectos de registro legal, por ejemplo, para un nuevo mercado con los productos y experiencias que ambas empresas puedan compartir, puedan intercambiar. Joint ventures para procesar, por ejemplo, las empresas automotrices utilizan mucho este tipo de esquemas porque las piezas se fabrican, por ejemplo, en Francia, en una empresa, ¿no? Y esta empresa le distribuye esas piezas a las fábricas de autos aquí en México, pero no solamente esas fábricas en Francia son las que pueden hacer cierto dispositivo, cierta refacción para venderse como marca de Volkswagen, como marca de Chrysler, como marca de etcétera, ¿sí? Es un muy buen ejemplo la marca de autos, es que es una francesa. Uy. La Peugeot. Renault, ¿sí? Renault se maneja así, o sea, todas sus piezas y demás, evidentemente como es una empresa francesa, pues lo trabaja con fabricantes pequeños, más pequeños allá en Francia, y ellos son los que entregan las refacciones o los aditamentos de los autos aquí en México y en otros puntos de venta, ¿sí? Por eso, si quien tenga un Renault sabrá que si es un auto de agencia, pues tiene que esperar un tiempo considerable para poder tener las piezas aquí en México y que le hagan la reparación. Entonces, es una de las cuestiones que los clientes de Renault no les gusta y por eso es de pensarse el tener este tipo de autos, ¿no? Con esta marca. Bueno,
¿Qué otro tipo de alianzas estratégicas según sus eslabones de la cadena de valor? Está, por ejemplo, las network, que son de red y que son complementarias a lo largo de la cadena de valor. ¿Qué es esto? Que depende de lo que haga una o no haga otra empresa, yo puedo continuar distribuyendo o vendiendo mi producto. O sea, son muy interdependientes. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que existir para que las alianzas estratégicas se mantengan en equilibrio o se mantengan ganando todas las empresas que integran una alianza estratégica? Bueno, deben de estar muy claros el objetivo de la alianza de cada empresa con respecto al negocio que están haciendo y que ambas tengan el mismo nivel de importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no me voy a asociar o no me voy a aliar con una empresa que únicamente le interesa vender, cuando a mí me interesa posicionamiento, me interesa recordación, me interesa distribución, me interesa logística. Ahí no está en el mismo nivel de importancia los objetivos que una empresa tiene con respecto a la otra, ¿no? Otra condición podría ser, por ejemplo, el balance similar entre aportaciones que haga cada empresa miembro de la alianza, ¿sí? Y por supuesto, la parte del balance en los activos que tenga cada empresa, desde un punto de vista de aportación, no siempre el dinero es el único activo que vamos a tomar en cuenta para asociarnos con alguien, sino también hasta qué grado o cómo va a reforzar nuestra condición de negocio. ¿Cuáles son las convicciones importantes ya que vayan, o sea, de qué tienen que estar seguros antes de aliarse con alguien o de fusionarse con alguien? Juntos somos mejor que uno por separado, ¿no? Transparencia, esto es bien importante porque luego hay muchos conflictos y peleas, ¿no? Por fraudes, por timos, etcétera. Entonces siempre hay que tener una comunicación transparente y veraz entre las empresas integrantes de la alianza o la fusión. Equidad entre las ganancias de las empresas, o sea, lo que les mencionaba de ganar, generar siempre el consenso, no yo voy a decidir porque soy la más grande o porque soy la que tiene más experiencia o porque soy bla, bla, bla. O sea, todos tienen igual de aportaciones y de calidad. Definir cuáles son los roles de cada empresa, lo que mencionaban en sus ejemplos, ¿no? O sea, hasta qué punto me puedo afectar si la empresa con la que me voy a asociar tiene problemas económicos o problemas de deuda. Bueno, depende de ti, hasta dónde lo estableciste en el contrato o en el acuerdo. Distribución de beneficios que sea congruente con lo que están haciendo cada una en el proyecto. Es como cuando ustedes trabajan en equipo, pues no es justo que todos saquen 10 y nada más trabajó uno, trabajó dos, ¿no? Y los territorios y los clientes que va a manejar cada empresa. Las formas legales de las alianzas estratégicas son, por ejemplo, acuerdos contractuales simples en cuanto a la producción, comercialización, la forma de venta o el lugar de venta o de compra de cada una de las empresas, cómo se agrupan, por ejemplo, si son franquicias, si son asociaciones de capital o joint ventures, si son fusiones, etc. Las UTE, que son uniones temporales de empresas, es una forma de colaboración empresarial, para lograr proyectos importantes en cuanto a obras y servicios de volúmenes especiales. Por ejemplo, en este tipo de figuras de negocios no se prevalece la figura jurídica como tal, sino que cada uno de sus miembros de este tipo de alianzas va a participar de forma equitativa o solidaria en el alcance del proyecto, ¿sale? Entonces, como tal, no significa un registro legal de esta asociación, sino que quien participe en la UTE va a tener que aportar de forma igualitaria si es que quiere ganar de forma igualitaria. Los consorcios es un grupo de compañías u organizaciones que trabajan de forma en colaboración para el alcance de un objetivo en específico. Por ejemplo, el desarrollo de una actividad en conjunto para que la sociedad se pueda generar de una nueva forma, ¿sí? Los consorcios en la administración pública, ya estamos hablando de gobierno, son entes con personalidad jurídica propia. Estos sí están registrados, constituidos por la gestión de servicios de interés público. Pueden ser constituidos por otras administraciones públicas o entidades privadas no lucrativas.
Las franquicias, bueno, aquí creo que algo muy importante que hay que entender de las franquicias es que lo que replicamos no es el producto, sino el proceso. Siempre ténganlo muy claro, ¿sí? Váyanse a un ejemplo. Vámonos con el Subway que todos conocemos, ¿no? Estos emparedados, aquí en México llamados tortas largas, en donde lo que se repite es la forma de preparación del alimento. Entonces, si ustedes van a un Subway en Carranza, se supone que es lo mismo que ir al Subway que está en Metepec o el que está en este aeropuerto, porque finalmente lo que se replica, repito, no es el producto, es el proceso. Entonces, ahí el truco está en la capacitación y ¿cómo decirlo? En las características de cada operación dentro del proceso, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, pues ya están las medidas de cada ingrediente determinado del emparedado, ya están los cortes, los tamaños del pan exacto, o sea, no te van a dar, porque me caes bien, eres mi amigo, te doy una torta más grande, ¿no? Que la otra, no, o sea, ya están delimitados todos los ingredientes, porque así se estableció en la franquicia. Entonces, algunas personas prefieren este tipo de alianzas porque pues es más seguro repetir el éxito, si es que es una franquicia justamente de éxito, ¿no? Pero también las desventajas es que si tú no cumples a cabalidad con los tiempos, los materiales, la capacitación y demás, pues seguramente no va a tener el éxito que estás buscando con la franquicia. Por ejemplo, lo que pasó con Sophie, la tienda de raspados, ¿se acuerdan? Que era Paradise, ¿quién sabe qué? Me parece que a la fecha ya no está muy operando a reserva de algunos lugares o comunidades así como muy alejadas de la vida pública, pero en general ya no tiene la misma difusión y el mismo éxito que en un principio tuvo esta franquicia de los raspados, ¿no? Entonces esto fue porque pues empezaron a fallar en las cantidades, en la calidad de las materias primas, en la capacitación del personal, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado si quieren adquirir una franquicia, aparte que son carísimas la mayoría de las veces, pero si se saben administrar correctamente pueden ser un negocio muy exitoso. ¿Qué pasó, Sofía? Bueno, eso es en cuanto a, por ejemplo, bueno, lo que decía usted, comida, ¿no? Es lo mismo en todas las franquicias. Pero en cuanto a, por ejemplo, establecimientos como el Oxxo, ahora el nuevo que entró, el Neto, algo así, que son como tienditas. Ujú. Ahí qué es, o También. sea, no puedes meter otro producto a vender en alguna otra, o sea, Sí, también igual sí es se puede. específico, o No, cómo. lo que pasa es que aquí, yo creo que tu pregunta va, perdón, va orientada también que se han dado cuenta, me imagino, que hay Oxxos donde hasta venden verduras, ¿no? O pueden vender productos que en el otro no venden. Eh, lo que pasa es que en este tipo de servicios, ¿no? Lo que se replica, ahí no son los productos, lo que se replica, repito, son el proceso de atención y de servicio y de venta que se maneja en esos puntos de venta. Entonces, aunque haya un Oxxo, un producto que en el otro no existe, no es que sean diferentes, sino se respeta la misma mecánica de atención y el mismo esqueleto de servicio, aunque la variedad de productos sea diferente. Ah, Entonces, ok. ¿sí? Incluso hay Oxxos, digo, me ha tocado ver que hay Oxxos que la imagen del establecimiento es diferente, ¿eh? No es los mismos colores, no es amarillo rojo. Por ejemplo, allá en Ciudad de México hay zonas en donde el Oxxo los colores son cafecito y color cremita, ¿no? Pero aparte esos tienen así como su diferenciación más, o más ejecutiva, o más gourmet, o así, pero sigue siendo en esencia Oxxo, ¿sí? ¿Ok? Ok, muchas gracias. De nada. Las cláusulas contractuales en las alianzas estratégicas tiene que ver con informes escritos periódicamente para eh, describir correctamente las transacciones más importantes, establecer notificaciones escritas de cualquier desajuste, eso es una desviación, de los procesos que normalmente lleva a cabo la empresa, derecho a examinar y auditar documentos relevantes, ¿sí? O sea,
tiempos de entrega de los proveedores, que de repente les caiga, no sé, un auditor del otro socio para checar que el producto esté acomodado correctamente en el anaquel que se estableció para tal cosa, hasta ese grado de especificidad, se debe manejar este tipo de exámenes y evaluaciones. Cláusulas de confidencialidad, evidentemente, porque aunque sean mis socios, no tienen por qué saber todo de mi empresa. O sea, ustedes deciden hasta qué punto permear la información de la asociación. Acuerdos de no usar información privilegiada a la terminación del contrato, condiciones de terminación de contrato, cláusulas de arbitraje y provisiones de litigio. ¿Cuáles son algunas de las claves para poder internacionalizarse aquellos que quieran, por ejemplo, lo que nos platicaba Toño en su ejemplo de, pues ahora yo no nada más voy a trabajar aquí en México como Televisa, ahora quiero abarcar otro mercado en otro país, me voy a asociar con la empresa más fuerte de telecomunicaciones en ese país, que sería Univision. Ok, bueno, entonces tengo que buscar adaptabilidad de mi negocio en ese lugar, conociendo, repito, a mi mercado claramente, participar en equipos de negocios y proyectos transfronterizos. Hay, por ejemplo, esquemas en donde podemos asociarnos con consultores en el país a donde queremos incursionar para que nos estén reportando cómo se está moviendo nuestro negocio en ese lugar y si necesitamos hacer algún ajuste. Utilización de diversos puntos geográficos en las reuniones, o sea, no solamente siempre vernos aquí en Mexijito, ¿no? Porque está más cómodo para nosotros, sino también tener la oportunidad de conocer nuestra empresa en el lugar donde la coloqué ahora, cómo son los trabajadores allá. Eso nos da más cultura internacional de nuestro negocio. Cultivar la diversidad geográfica y cultural entre nuestros altos objetivos. Dispersar las oficinas en otros lugares. Abrirse paso a través de las fronteras organizacionales, innovación todo el tiempo. ¿Sí? Son algunos de los, no quiero leerlas todas para que no los aburra, pero son las más importantes cuando queremos internacionalizarnos. Otra que yo agregaría es contratar personas, tanto aquí en México, por ejemplo, como allá en el otro país donde decidan, incluso en países de habla hispana, que estén dispuestas a manejar y a trabajar con personas de diferentes culturas, porque muchas veces les da miedo, ¿no? Les da miedo que le hablen en otro idioma, que simplemente vivir, no es lo mismo, por ejemplo, vivir aquí en México o en Estados Unidos que vivir en Japón, ¿no? O en China. Entonces, la personalidad de los trabajadores que incursionan en este tipo de proyectos debe ser de mucha seguridad, de mucha cultura, ¿no? De mucha apertura, de receptividad también, para poder que se puedan adaptar, ¿no? A este tipo de retos de nivel internacional. Inteligencia cultural también, o sea, que es lo que les estoy un poco comentando ahorita. Pues ahorita ya, digo, casi no hay empresas que tengan entre su fuerza laboral a personas que no hablen inglés, por ejemplo, ¿no? O que no estén receptivas a trabajar con diferente tipo de personas en cuanto a su carácter, en cuanto a su emocionalidad. Aquí es cuando entra justamente la inteligencia emocional, ¿no? En donde no nada más basta con que tú contrates personas tituladas o con ciertas características técnicas para el trabajo, sino también personas que sepan dominar la frustración, el cambio es bien importante porque la actitud al cambio depende de muchas cosas, ¿no? No nada más el que tengan éxito en su trabajo, sino que sobrevivan a los nuevos retos que se les puedan presentar si es que buscamos una asociación de tipo internacional, ¿sí? La parte motivacional, conductual, por ejemplo, ¿cuántas empresas nos han asociado con empresas judías, ¿no? O con empresas árabes, en donde pues, evidentemente la religión es bien importante también, ¿no? Entonces, si se van a enfrentar este tipo de retos, tomen en cuenta algunos de estos factores que son muy importantes para que la alianza estratégica o la fusión sean exitosas. ¿Cómo podemos fomentar la inteligencia emocional? Pues fomentando, por ejemplo, encuentros interculturales entre nuestros colaboradores, así tipo, pues, comiditas, reuniones entre colaboradores de nacionales y extranjeros, no nada más entre puros nacionales y luego con los extranjeros, sino como combinarlos para que se acostumbren a otro tipo de trabajo, a otra forma de trabajar también.
desarrollar también entre nuestros colaboradores el conocimiento de otro tipo de culturas, pero aquí no nada más lo tomamos en cuenta pensando en que vamos a irnos a otro país. Simplemente cuando aquí en mismo México, por ejemplo, queremos colaborar con empresas de Monterrey, de Guadalajara, de Yucatán, es diferente también la cultura, es diferente la forma de pensar. Es válido también en ese tipo de asociaciones tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí? Manejar más comportamientos, ¿cómo se dice? Asertivos, ¿no? En donde estemos preparados para comportarnos y para convivir de forma diferente a la habitual con otras personas, desde un punto de vista laboral, por ejemplo, en donde pues están inmersos los estilos de comunicación, la cultura organizacional, la forma de relacionarnos con respeto o el tipo de comunicación que utilizamos, etcétera, ¿sí? ¿Por qué comprar un negocio? Pues porque nos interesa un negocio ya en particular y queremos ampliar nuestra cartera de producto, de negocio. Queremos, por ejemplo, aumentar lo que les decía, vender más, simplemente queremos vender a más personas. O, por ejemplo, puede ser otro aspecto el ingresar a otro tipo de mercado, a otro tipo de esquema de negocios en donde me permita crecer como empresa. ¿Cuáles son las características principales? Pues el interesarnos, por ejemplo, en ciertos valores del negocio que a lo mejor no están o muy fortalecidos y con la ayuda de otra empresa podemos fortalecerlos, concentrarnos en nuestro negocio principal para poder competir con otro tipo de negocios o, por ejemplo, desde un aspecto financiero, lo que les decía, que la empresa quiera o se sienta no tan fuerte para seguir operando dentro de un mercado en específico. ¿Qué se compra o qué se vende en una fusión, en una adquisición? Pueden ser paquetes de tipo accionario, ¿no? Cuando estamos hablando del mercado de negocios, el mercado de valores, por ejemplo, en donde vamos a fusionarlos nada más o aliarnos desde un contexto accionario. Yo aporto tal determinado, tal cantidad de acciones para seguir figurando en este mercado. La participación del grupo de forma minoritaria o mayoritaria, por ejemplo, con la colaboración de activos, lo que también se llama goodwill en inglés, sea de forma tangible o intangible, con otras líneas de negocio, ya lo veíamos en el caso de Sophie con Sarah Home, o participando en la gerencia de otro tipo de actividades. ¿Por qué se producen? Para generar liderazgo en un mercado, para que nos ubiquen mejor, para manejar la parte impositiva. Impositiva se refiere a los impuestos, a la parte fiscal, ¿no? Entonces nos convendría asociarnos o fusionarnos con una empresa que pueda manejar este tipo de aspectos mejor que yo, porque todavía soy muy pequeño, ingresar en nuevos mercados, integrarnos vertical u horizontalmente y aprovechar esta sinergia para beneficio de ambas partes. Los tipos de inversionistas que pueden haber en las fusiones y adquisiciones están, por ejemplo, las inversionistas estratégicos, en donde buscamos participar en el mercado de forma, o traduciéndolo en ventas, aprovechar la asociación con la otra empresa para crecer en este aspecto y generar barreras de entrada que sean benéficas para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, las barreras de entrada se refieren al comercio internacional, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero es que las barreras de entrada no son buenas. ¿Cómo voy a generar barreras de entrada? Bueno, es que no es lo mismo una barrera de entrada positiva que una negativa. La positiva es, por ejemplo, la que se da cuando al aliarnos, al asociarnos con un negocio en otro lugar, ese negocio ya tiene conocimiento de qué se necesita y qué no se necesita para poder comercializar bien ahí. Entonces, cuando yo me alío con este negocio, las barreras de entrada se vuelven positivas para mí porque entonces yo ya sé qué necesito para poder comercializar efectivamente en ese lugar a donde quiero entrar, porque mi socio me ayudó explicándome que hay esta barrera, hay esta otra, la forma en que las puedes aprovechar es esta. Y entonces se da el acceso a mercados en donde no podía entrar por las barreras comerciales negativas, ¿sí? Por ejemplo, que las negativas son que un mercado X ya tenga sus propios proveedores, sus propios vendedores y no acepte otro tipo que esos, ¿no? Entonces, pues no hay manera de vender ahí
más que se muera, ¿no? Los socios comerciales de los negocios nacionales de ese lugar. Entonces, por eso aquí dice que la parte estratégica es, si nos aliamos con alguien que ya está ya trabajando, que ya está vendiendo, pues entonces eso me va a convenir para yo poder acceder a ese tipo de mercado, ¿sí? Y otros inversionistas pueden ser los financieros, que pues como su nombre lo dice, tiene que ver más bien con la parte de aportación de capital, de activos, de inversión en tecnología, combinaciones financieras, maximización de resultados, etc. Los tipos de fusiones pueden ser fusiones, acá estoy en fusiones, horizontales, verticales y de conglomerados. Las horizontales son las que se dan entre dos empresas del mismo tipo. Por ejemplo, tela, tela, comida, comida, ¿no? Consultoría, consultoría. Las verticales son en donde el comprador cambia algo de su cadena de valor o su cadena productiva del negocio hacia cierto aspecto, por ejemplo, materia prima, maquinaria, tipo de trabajador, ¿sí? Otro tipo de consumidor. Entonces, ahí es cuando se da otro tipo de fusión. Por ejemplo, que yo me fusione con una empresa que no maneja otra maquinaria más que la digital, ¿no? Entonces, pues voy a tener que, evidentemente, hacer caso omiso de toda mi maquinaria tradicional o mecánica, porque ahora voy a cambiar a un esquema más digital y entonces voy a tener que hacer una fusión con una empresa verticalmente hablando, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que muchas empresas ahorita con la pandemia tuvieron que hacer, en donde no sabían manejar las plataformas famosas digitales y tuvieron que aliarse con una empresa que se dedica a la fabricación o a la creación de estas plataformas para poder vender ahora digitalmente sus productos que antes vendían de forma presencial, ¿sí? Y los conglomerados son aquellas fusiones que afectan a empresas sin ninguna relación en líneas de negocio. O sea, que no tiene que ver nada una con otra, pero se asocian, o sea, más bien se fusionan, porque una es más grande o una es más fuerte que la otra, entonces me conviene tenerla dentro de mis activos o dentro de mis operaciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una película, no sé si la han visto, en donde hay empresas que se dedican a comprar a otras que están en quiebra, porque son bastante, eh, pues, atractivas después de que se arreglen sus problemas financieros, las vuelven a vender y entonces de eso viven, ¿no? De arreglar y vender empresas que estaban en problemas críticos financieros, pero una vez que pues, por decirlo así, se mejoran y demás, ya las pueden vender de una forma más sana, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Es que eso no se los quiero mostrar porque está un poco más confusín. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces voy a reiniciar la sesión para que no nos lo corte de repente. Y ¿cómo se llama? Empezamos a trabajar en sus tareas para que no se les junte en la semana y si surge alguna pregunta de una vez la aclaramos, ¿vale? Por favor.